Bienvenidos y bienvenidas a esta acostumbrada sesión de martes de coyuntura que es organizado por DESCO. Esta sesión de coyuntura corresponde a hoy día, martes 18 de abril de 2023, y le damos la bienvenida, buenos días a todas y todas. Hoy día vamos a tratar un tema que está relacionado con la memoria, ¿no? El título que le hemos puesto es Amenaza de la memoria. Es un tema importantísimo y que está relacionado, como saben ustedes, a este tema de la información, todas las situaciones que ha estado pasando a lo largo de nuestro país y sobre todo también a la amenaza que se tiene por parte de cierto sector, ¿no? de la población, pero también de los políticos, de poder, digamos, no trabajar y no trocar este tema, ¿no? Porque es importante siempre tener en cuenta la memoria para poder analizar mejor la situación de nuestro país. Y queremos dar además la bienvenida a todos los participantes y a todas, también a los expositores, ¿no? En esta ocasión vamos a tener la presencia de Guillermo Núñez y Eduardo Cáceres, ¿no? Entonces, Guillermo sí tiene una complicación por horarios, nos va a acompañar hasta las 10 de la mañana, pero él va a empezar la presentación, digamos, sobre el tema, ¿no? Guillermo Núñez es licenciado en Historia y maestro en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, y es psicoanalista por la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del ENAP de México, Distrito Federal, y la Universidad de Lima, la Escuela de Letras, Filosofía y Pedagogía del Antonio Ruiz de Montoya, y también en la Bowling Green State University en Ohio, ¿no? Y así también como en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como funcionario público ha prestado sus servicios en el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC y ha sido director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el LUM, ¿no? Y es autor de diversas publicaciones y actualmente es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por tu participación. Tienes 30 minutos para tu presentación. Ok, muchas gracias. Bien, buenos días con el público presente. Me invitaron a hablar algunas palabras sobre el tema de la memoria, pero en realidad supongo que es por esta clausura del LUM, que hasta ahora, bueno, hasta hace 2 días que pasé por ahí estaba cerrado, supongo que debe continuar. Eh, Entonces quería mencionar unas cosas básicamente sobre el LUM y luego una parte eh, final sobre el tema de la memoria, que sí me parece que es en efecto muy, muy importante. Eh, Supongo que la atención de todos, como digo, no es por la memoria en general, sino por el actual cierre del LUM. Quería empezar a señalar de algunas experiencias de lo que pude aprender en el año que estuve a cargo del LUM, que fue hace ya un tiempo, entre 2016 y 2017. Pero en ese tiempo me di cuenta de algunas cosas que sí me parece que es importante compartir con ustedes. Eh, una primera cosa que no dejaba de llamar la atención y que fue una constante, y no creo que eso se haya modificado sustancialmente, era la composición del público que iba los fines de semana era un público un poco eh, más variado. Recuerdo que un sábado, un domingo, estuvieron ahí no recuerdo los sobrenombres que tenían, era Ardilla y alguna cosa más, pero era la pareja del corte que atrapó a Emel Guzmán, y estuvieron ahí gente, la verdad, muy cordial, muy, muy simpática. El público que asiste tiene dos componentes muy, muy claros, exceptuando lo de los fines de semana, que haré también alguna precisión. En primer lugar, es un público joven, eso me llama mucho la atención. Me estoy refiriendo a las visitas voluntarias, porque hay otras visitas eh, bien intencionadas, digamos, pero que no las contaría como
la visita promedio, que son las visitas que hacen o en colegios, que llevan ómnibus en colegio con todos los estudiantes, o visitas de jóvenes de universidad, pero que claramente están de visita porque les han mandado una tarea. Entonces, eso es, digamos, hay un componente no del todo voluntario en esas visitas. No, no, yo me refiero a las visitas de gente que claramente está ahí porque tiene curiosidad por saber que han sido estos años tan violentos, tan sangrientos y de los que se habla mucho y que, bueno, no forman parte de una experiencia vivida, entonces quieren eh, enterarse un poco de eso. Y el otro son turistas, básicamente turistas europeos, franceses, alemanes y turistas de países asiáticos. Eh, en general no puede precisar nacionalidades. Em, entonces, esos dos públicos están muy presentes, aparte de visitas protocolares, generalmente han sido funcionarios de la Unión Europea los que me tocó recibir. Ahora, eh, dicho esto, la verdad que la presentación eh, del Luna Efecto es bastante ecuménica, por decirlo así, bastante amplia, es decir, que se puede decir que hay algún tipo de sectarismo o de sesgo. La verdad que en los hechos, en la muestra como tal, es poco sostenible. Eh, la muestra tal como la conocí, no sé si habrá tenido alguna modificación. Por ahí alguna que otra precisión quizás me hubiera eh, gustado tener. A pesar de que están los datos ahí en la muestra, eh, un dato central que sí me parece fundamental es el cambio notorio de estrategia que tuvieron las Fuerzas Armadas a partir del año 89, y que se muestra en un declive impresionante de las desapariciones. Es el año en que sale un nuevo manual de lucha, un nuevo libro blanco, vamos a decirlo así. Y donde, digamos, se oficializa el apoyo de rondas campesinas. Es un cambio de estrategia significativo y la consecuencia fue que las desapariciones disminuyeron de una forma brutal, ¿no? Y con este cambio de estrategia, pues en 3 años se terminó capturando a Ismael Guzmán. Entonces hay un tema ahí de eficacia que sí, quizás hubiera sido mejor hacer más explícito, a pesar de que, como le digo, la información está ahí, pero es un tema eh, de, digamos, de qué cosa enfatizar más. Ahora, dicho esto, sin embargo, el es un elemento que está permanentemente en la sensibilidad, curiosamente más en la sensibilidad conservadora. Eh, de hecho, lo que no se acepta es en la idea de que en este periodo hubo violaciones a los derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, obviamente, y también de las fuerzas del Estado. Este es uno de los elementos más irritantes. ¿Por qué ocurre esto? Creo que ahí se juntan aspectos de coyuntura con elementos culturales quizás un poquito más amplios. Hay esta idea de entender las Fuerzas Armadas como un, unas fuerzas tutelares, digamos,
del orden establecido, y ustedes saben que en el primer orden establecido es hablar de privilegios establecidos en una gran medida. Entonces la gente que se siente más rodeada de privilegios que otro, pues naturalmente va a tener esta idea más arraigada de este papel tutelar de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un elemento eh, que yo creo que está en el centro. De hecho, el actual alcalde lo que dijo claramente es que no, que el LUN debía desaparecer, cosa que además legalmente no es posible, pero entregar a la administración de esto a las Fuerzas Armadas. Creo que ese era el punto que que señala. Eh, Ahora, ¿por qué irrita tanto la demanda por derechos humanos? Yo sí diría una cosa que es general, pero me parece importante introducir en la conversación, es la categoría de progreso moral. Tendemos a entender los temas de los asuntos de moral en la esfera pública como un tema de eh, puntos de vista correctos o incorrectos, gente que está a favor de una cosa, pero sobre ese mismo punto hay gente que está radicalmente en contra, que es lo que en efecto ocurre en las discusiones del día a día. Pero hay una categoría que me gustaría introducir, que es la de progreso moral. De progreso moral quiere decir que eh, la, el razonamiento moral se convierte en cada vez más inclusivo, o sea, incluye cada vez eh, más personajes, más acciones, como parte de un escrutinio moral público. Eh, Han habido momentos en los cuales, no sé, piensen ustedes en todas las grandes innovaciones, la abolición de la esclavitud, el derecho al voto femenino, el derecho de huelga, siempre han sido cosas que han sido muy controvertidas. O sea, ha estado gente muy a favor de abolir la esclavitud, de dar el derecho al voto femenino, de garantizar el derecho a huelga, que empezando siendo una minoría, pero que poco a poco se termina convirtiendo en una opinión mayoritaria y es legalmente sancionado. Eh, Algo parecido me parece que es lo que ocurre en la actualidad con los derechos humanos, que es parte de una concepción cosmopolita, laica, donde la idea pues, es que los derechos, hay ciertos derechos inherentes a la integridad de las personas y que deben ser escrupulosamente respetados, desde el derecho a la vida hasta cosas como el derecho a la libre movilización, a la libertad de expresión, sin duda, que yo diría que es uno de los puntos más importantes cuando uno ve la lista de personas, de víctimas de la violencia. Uno encuentra entre, por un lado, activistas o dirigentes medioambientales. De hecho, en el Perú tenemos varios, es un caso reciente de un hermano Shanka. Y el otro que es importante son periodistas. Digamos, hoy en día, hace 300 años, digamos, habían filósofos que se mandaban a la hoguera o a las prisiones, pero ahora en realidad eh, son los periodistas, ¿no? Quizás porque vivimos una época donde también a favor y en contra, lo cierto es que la información tiene más valor que las ideas, en un cierto sentido. Eh, yo diría entonces que parte de esta discusión que tenemos en la actualidad sobre eh, el respeto a los derechos humanos es pues, una parte del progreso moral y hay tendencias regresivas que digamos, prefieren no hablar de eso y reemplazar lo que yo diría que es uno de los temas en debate, que es reemplazar el pensamiento crítico
por el pensamiento acusatorio, ¿no? El pensamiento crítico es la idea de, bueno, si la realidad puede ser más amplia, puede abarcar más cosas de las que actualmente abarca, si puede plantearnos nuevas preguntas. El pensamiento acusatorio siempre va a ser más bien una forma de aferrarse a lo que ya está conocido. Eh, y quería destacar, mencionar porque me llamó la atención, la verdad, no es algo tan frecuente, un artículo que salió sobre, la verdad que es un poco chistoso, eh, sobre el centenario de la Escuela de Frankfurt, eh, donde se hablaba de que, bueno, en realidad el gran enemigo de la civilización occidental y cristiana, y quiero hacer énfasis en lo de civilización occidental y cristiana, no era pues tanto Gramsci, sino la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, que la verdad que son autores de Fromm, eh, más bien densos para leer, pero era el elemento que me parece interesante de este pensamiento regresivo, era la idea de que la escuela de Frankfurt era uno de los elementos que socavaba la civilización occidental y cristiana. Y saben que todos los miembros de esa primera generación de la escuela de Frankfurt tenían una característica, eran judíos. Entonces, ustedes comprenderán que hablar de que los judíos atentan contra la civilización occidental y cristiana, eso es un tópico del antisemitismo eh, más rancio. Hasta esas cosas lo que le quiero decir es que aparecen eh, en la actualidad. Entonces, es un debate entre ampliar el horizonte moral o estrechar el horizonte moral. Ese es un poco el tema en el que estamos. Y esto implica también plantear ciertos temas que, en fin, ahorita simplemente lo menciono sin desarrollarlos, que es, dicho esto del tema de los derechos humanos, yo sí creo que las cosas que ocurren en la vida cotidiana eh, son fundamentales, es decir, lo que llama ahí el terreno de los hábitos. O sea, cómo hay hábitos eh, que permiten una mejor convivencia y hábitos que más bien hacen difícil esa convivencia. ¿Cómo podemos ampliar los márgenes de convivencia? Y el estudio de los hábitos, bueno, se estudia de eso poquísimo en las ciencias sociales y cuando se lo ha mencionado, generalmente suele ser como una cosa más bien operativa, como un instrumento de las clases dominantes, o relegado al campo de la psicología. Pero en realidad el tema del hábito sí creo que es importante, porque cuando hablamos de estos derechos humanos no estamos hablando de cosas, principios abstractos, sino de cosas que se expresan en hábitos o en prácticas cotidianas. Digamos, cuando una ministra le grita a una ciudadana, uh, pues ahí hay un hábito de la manera de ejercer la autoridad, que es el que tiene autoridad grita y la otra persona se tiene que quedar callada, por poner un ejemplo entre varios otros. Quería indicar un elemento, eh, tres puntos más, los menciono muy brevemente. Uno es sobre el local mismo. El local es cerrado por la municipalidad, aduciendo que hay dificultades en términos de que no se garantice la seguridad de la población. De hecho, el actual municipio de Miraflores, por las calles de Miraflores, verán que este alcalde tiene una especial compulsión a clausurar locales de todo tipo, no solamente el LUM o sex shops, sino playas de estacionamiento, lo que fuere. Pero aquí sí quiero llegar a un punto sobre el tema de la seguridad, y es que el mantenimiento del local, y esto es un detalle que sí quiero hacerlo visible porque está pasando muy caleta. El mantenimiento local
es costoso, o sea, no es un local pequeño. Y ese mantenimiento sale de una partida del Ministerio de Cultura. Entonces, sí, lo que yo temo es que haya una especie, un perverso juego en pared entre el municipio y el Ministerio de Cultura. Es decir, el municipio mantiene cerradas las cosas porque digamos, efectivamente faltan ciertos requerimientos dentro de este criterio de para los amigos todos, para los enemigos de la ley. Y a su vez, el Ministerio de Cultura pues, se aduce que no hay suficiente presupuesto y que no se le puede dar eh, más plata al LUM. Entonces, parte del problema acá no es solamente la Municipalidad de Miraflores, quiero decir, es el Ministerio de Cultura, que es el que da el presupuesto para que el LUM en efecto pueda funcionar con todas las garantías de seguridad para, para el público. Es un aspecto administrativo, pero que me parece que no hay que pasar por alto. O sea, este no es un tema solamente entre el municipio de Miraflores y los inspectores que ha mandado y el LUM. Es verdad que la clausura sí es un gesto evidentemente simbólico, porque es cuando se iba a presentar un informe de Amnistía Internacional y en vísperas de un encuentro con la gente de Vox de España, que era un poco mostrar un certificado de buena conducta, no vean, hemos cerrado el LUM. Pero lo cierto es que hay una dimensión administrativa que no debe ser pasada por alto. Una de las cosas que a mí personalmente me interesaba durante el tiempo que estuve en el LUM es cómo hacer del LUM un espacio de reconciliación. Y esto es importante y el reloj juega en contra. Es decir, mi idea era que este sitio fuera un lugar donde pudieran encontrarse eh, gente pues, que por las características de conflicto armado interno no podía conversar porque habían quedado muy enemistados. Eh, Llegó a haber un encuentro que costó mucho trabajo y ciertamente fue muy tenso entre víctimas de familiares de desaparecidos y un comité de familiares de familiares de policías y militares que habían fallecido. Fue un encuentro muy duro con familiares de la policía. Muy difícil, con muchos recelos mutuos, pero finalmente se logró verse las caras y empezar a conversar. Yo creo que es una cosa que nos sigue faltando mucho. Y la idea, pues, era eso, hacer del un espacio de reunión. Eh, Ojalá que esto, sí, yo creo que sigue siendo una necesidad muy grande y mientras los actores estén vivos, o los deudos estén vivos, yo creo que hay ahí un espacio para poder llegar a formas de entendimiento. Eh, Luego es un punto sobre, saliendo un poquito del tema que tiene que ver en realidad con la memoria, pero es, digamos, la memoria desde cuándo. Eh, y aquí hay un punto importante. Hay un elemento que yo quisiera distinguir entre el recuerdo y la memoria. Es decir, la memoria es una imagen que tenemos del pasado al que pertenecemos y en el cual puede ser parte o no de nuestra biografía. Es decir, parte de nuestra memoria, no sé, es que en el Perú hubo un virreinato, ahí nosotros hay un virreinato, aunque hay este señor que quiere que los ambulantes se vistan de trajes coloniales y cosas por el estilo, pero la verdad, ese es un tema de
memoria. En cambio, el recuerdo es algo que pertenece a nuestra biografía. Eso me parece una distinción central. O sea, el recuerdo es parte eh, de la experiencia de vida. Eh, y digo esto porque cuando yo veía a los jóvenes que iban era porque justamente esos años no formaban parte de sus recuerdos. Y tenían una memoria por lo que habían escuchado y bueno, y querían hacerse una memoria por su propia cuenta. Eh, Ahora, cuando entramos en la memoria y ampliamos un poquito más el marco temporal, sí nos encontramos con un tema que quizás puede sonar un poco más metafísico, pero que es importante, y es preguntar, muchos razonamientos que tenemos nosotros para entendernos es, asumimos que la historia tiene un comienzo. Ah, yo la verdad tengo muchas dudas, pero muchísimas respecto a eso. Que tiene un comienzo está graficado en la frase y la repercusión que tiene esta frase que está al comienzo de la conversación en la catedral de en qué momento se había jodido el Perú. Es decir, que hay un momento. O cuando se dice el Perú nació con tal o cual tara y asuntos por el estilo. La verdad que tenemos por lo menos unos 5.000 o algo más de años de historia en el territorio que habitamos. Claro, no es una continuidad estatal, tipo, puede ser 3.000 años de un mismo tipo de Estado en China o por el estilo, pero es una continuidad de la cual nos quedan no textos escritos, sino nos quedan restos, nos quedan monumentos, nos quedan imágenes, y eso es parte de nuestra memoria. ¿En qué momento empezó? Pues no se sabe. Y yo me pregunto hasta qué punto sea necesario. Nada más quiero recordarles una comparación. Este es algo que creo que Hannah Arendt en algún momento lo menciona, pero muchos otros lo han mencionado. ¿Qué es la diferencia entre Roma y Atenas? Roma tiene una fecha y un mito de fundación, ¿no? Rómulo y Remo, es decir, tiene un comienzo. Atenas, ¿no? Ustedes verán en toda la mitología griega, no hay un solo mito sobre cuándo se fundó Atenas, porque aparentemente no les interesaba mucho, además, eh, porque en realidad fue una evolución de las costumbres. Entonces, yo lo que quiero decir es que yo creo que nuestra historia deberíamos dejar de obsesionarnos con el tema del comienzo y admitir que pues, seguramente hay varios comienzos y que, de los cuales sabemos poco, ah, y que, sin embargo, muchos de estos sentimientos colectivos inconscientes pues forman parte de nuestra realidad y que con reconocerlos ya habremos hecho un, un buen, un buen trabajo. Bueno, eso era lo que quería decirles más o menos. Creo que me ajusté a la media hora convenida y si hay comentarios, preguntas, estoy aquí a su disposición. Gracias, Guillermo, por tu participación. Entonces, vamos a entrar ya a la segunda presentación, que le corresponde a Eduardo Cáceres. Entonces, Eduardo Cáceres estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es miembro fundador del Colectivo Sur, la Casa de Estudios del Socialismo. Ha trabajado en la Asociación Pro Derechos APRODE, institución que está vinculada actualmente también, y ha sido profesor de la Universidad Antonio Ruiz Montoya en la maestría de Salud Pública de la Universidad, y también en la Universidad Cayetano Heredia y en la maestría de Derechos Humanos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Es consultor para organismos nacionales e internacionales y ha trabajado en organizaciones de educación
educación popular y promoción del desarrollo y derechos humanos en el Perú y en varios países de América Latina. Y también ha publicado diversos textos en torno al pensamiento político peruano, en particular sobre José Carlos Maratí. Tú, Guillermo, te vas a retirar en un momento, no sé si perdón, Eduardo, podríamos aprovechar si hay algún comentario, alguna pregunta para que Guillermo pueda contestar. ¿Me avisan por aquí? Ahí está Pilar Arroyo, por favor, Pilar. Primero agradecerle, pero segundo, tengo una curiosidad. Tú hablabas, Willy, de que había dos tipos de público, el voluntario y el obligado. Entonces, mis curiosidades son dos. En términos de volumen, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran el grueso? ¿Los voluntarios, ¿no? ¿O los obligados de colegio y universidad? Y mi segunda duda, mejor dicho, pregunta, es, está bien, los de colegio y los de universidad iban obligados, pero ¿cuál era su actitud frente a lo que encontraban? No sé si ustedes pudieron ver algo al respecto. Gracias. Bien. También, perdón, Guillermo, también está la participación de Teresa, y ahí para que contestes en bloque las dos preguntas. Teresa, por favor. Sí. Gracias, Guillermo, por la exposición. Cuando tú hablas de varios comienzos, ¿no? La memoria desde cuándo, quizás podrías profundizar un poco más uno de esos momentos, ¿no? Que es el más reciente, que es los últimos 30 años, o sea, el viraje que se da con el golpe de Estado de Fujimori, ¿no? Y que coincide simultáneamente, digamos, con el momento más alto de la lucha del conflicto armado, ¿no? En esos mismos tiempos asesinan a María Elena Moyano, en fin, ¿no? Ahí el momento más fuerte. Entonces, que estos dos hechos, digamos, el conflicto armado y Fujimori, marcaron un comienzo en el Perú para este siglo, ¿cómo lo caracterizarías? Gracias. Bien. Gracias, Teresa. No sé si hay otro comentario más. Si no, vamos, una consulta yo adicional. Tú hablabas, Guillermo, de este peligro de que se pueda cerrar el LUN. ¿Qué tan real o qué? ¿Eso puede suceder así o no? Eso no más. Entonces, Guillermo, por favor, para que contestes los comentarios y preguntas. Muy bien, y gracias. Sobre el público voluntario e involuntario que preguntaba Pilar, la verdad que iban de varios colegios. Eso era una cosa impactante. Y ahí, pues, habían de todo. Habían desde los chicos, chicas que es la verdad que les llegaba, y habían otros que ciertamente eran una cantidad de personas que sí tenían un cierto interés y curiosidad. Y esto es porque este es un tema sobre el cual en realidad siempre se habla. O sea, en las casas o comentarios al paso siempre eh, está presente este tema de los años del conflicto armado interno. Y bueno, ya hay profesores y profesoras que sí tienen interés en que los estudiantes puedan tener una imagen un poco más amplia de lo que sucedió. Y en estudiantes universitarios, ah, a mí la impresión que me da es que lo que iban a hacer la tarea estaban un ratito y se iban, y habían otros que no, que se notaba que efectivamente tenían que hacer un trabajo, pero que además tenían un cierto interés. La pregunta que es interesante porque una cosa que yo utilizaba me di cuenta además, para validar el peso real eran los meses de verano, porque no hay clases. Y es ahí donde, en efecto, para sorpresa mía, porque digamos, sobre todo en jóvenes universitarios, con la escuela es distinto porque tú eres el único que llegas, saben que están ahí los muchachos. Pero estudiantes universitarios no era siempre tan fácilmente detectable.
Y en el verano sí, iban jóvenes, claro que sí. Muchas parejas para empezar. Digamos, no sé si era un point romántico, pero tipo Parque de las Leyendas, pero ciertamente estaban ahí y no, era algo, a mí me conmovía, la verdad, porque había un genuino interés por entender, eh, entender y que incorporar a la memoria algo que no forma parte de los recuerdos biográficos. Por eso es que esa distinción entre recuerdo y memoria sí me parece muy importante. Eso es lo que puedo decir sobre la pregunta de Pilar, que la agradezco mucho. Y sobre lo que señala Terea sobre los varios comienzos, quizás ahí sigo con el hilo de recuerdo y memoria. Yo lo que creo, y este es un tema que quizás, a ver, nosotros, no, o sea, nosotros, me refiero a nosotros generacional, Teresa, asumimos que todo lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años, o sea, que forman parte de nuestros recuerdos, son el recuerdo de todos, y no es así, pues. O sea, hay cosas que hemos vivido hace 40 años, el autogolpe de Fujimori, todo lo que eso representó, de forma que cuando Castillo sale a hacer el 7 de diciembre su autogolpe, pues el paralelo fue instantáneo para quienes hayamos visto a Fujimori hablar en esos términos. Pero un problema que yo creo que tenemos nosotros como generación es asumir que todos tienen nuestros recuerdos. Y no, pues, o sea, hay gente para quienes Fujimori es algo que escuchan en la casa de sus padres, ahí el papá fujimorista o el abuelito fujimorista, que les parece una cosa un poco rara. Algo así como cuando yo era niño y la gente hablaba de Leguía. Y Leguía, sí, pues Leguía era, para mí era Leguía, ¿no? El del monumento chiquito en la Avenida Arequipa. Pero padres o abuelos sí, que Leguía sí, Leguía sí. Entonces, sí me parece que es importante situar el tema de recuerdo y por eso trabajar la memoria es importante, porque el recuerdo casi no necesita ser recordado porque uno lo lleva en la carne, en la piel, en el cuerpo, que nos recuerda permanentemente, pero para otras generaciones no. Y sí me parece que ahí hay un tema que uno muchas veces pienso cuando se dice la generación actual está despolitizada. Claro, si la comparamos con nuestros recuerdos, obviamente que sí está muy despolitizada, pero ellos tienen otros recuerdos, pues. Entonces, es ahí cómo establecer un tipo de memoria que encuentre que, caramba, la participación política es importante y que ya no va a ser la participación política de nuestros recuerdos, va a ser otra. Y entre otros temas, un cambio que me parece que ha sido radical en estos últimos 30, 40 años en relación a lo que pregunta Teresa, son los medios de comunicación. O sea, hay una revolución digital espectacular, pero espectacular. O sea, desde, digamos, la gente puede convocar una manifestación por WhatsApp o puede, digamos, dedicarse a inventar videojuegos sobre manifestaciones urbanas y cómo lo ir a la policía y poner en circulación esos videojuegos. O sea, es un universo, la verdad, muy de experiencias, muy distintas que me parece que es importante y en lo cual en efecto, creo que nosotros generacionalmente tenemos mucho que aprender. Ahora, pero yo tenía en mente, la verdad, Teresa, cuando hablé de los varios comienzos, me refería a todo este asunto de
de la herencia colonial, de que el Perú era uno, hasta que tuvo un mal comienzo porque llegaron tales o cuales, lo cual hace que vivamos siempre con la carga del pasado y con un sentido futuro pues bastante limitado. La verdad es que tenemos varios comienzos y de muchos sabemos muy poco conscientemente. Pero, digamos, uno puede decir, ¿qué pasaba con el señor Zipán? No sabemos, pues no hay registros escritos sobre qué cosa hizo el señor Zipán, pero sí podemos saber que perteneció a una cultura, la cultura moche, que tuvo pues 800 años de continuidad, 800 años. O sea, nosotros aquí estamos, ver qué hacemos con el bicentenario de Independencia. Estamos hablando de una sociedad que duró 800 años. ¿Ustedes creen que eso no ha dejado marcas en los psiquismos colectivos? Pero claro que sí. Entonces, yo simplemente digo que ser un poco más cauto con el tema de la historia comenzó acá. La verdad que es un comienzo múltiple. O sea, así como yo soy tremendamente escéptico frente a estas teorías sobre entender el universo a partir del Big Bang, igual pensar la historia pero en términos de Big Bang, que ahí en un momento empezó todo, ¿no? Que se arruinó todo, qué sé yo. No. Yo la verdad prefiero la idea de que han habido comienzos múltiples, lo que poco sabemos y que de repente sabremos poco, pero lo sentiremos de todas maneras. Y lo último sobre el cierre del LUM. No se puede, pues. O sea, legalmente hay un tema, o sea, el Perú se metería en un pleito diplomático muy grande con la Unión Europea y con el gobierno alemán. Pero lo que sí se puede hacer es tener el LUM a un régimen de pan y agua, vamos a decirlo así. Es decir, tenerlo en la zozobra permanente, se le da un poquito de plata para que dure 6 meses, 6 meses, otra vez viene una inspección de la municipalidad, otra vez lo vuelve a cerrar. Y eso es lo que me parece grave, y por eso quería llamar la atención sobre el Ministerio de Cultura. O sea, no es solamente que hay un alcalde de extrema derecha en el Ministerio de Flores y que fastidia, pero fastidia con el criterio de para los enemigos la ley, es decir, no está inventando cosas que no hay. Y el tema es que este mantenimiento pues, requiere un compromiso del Ministerio de Cultura. Entonces, ahí hay una... yo creo que lo que van a tener es como no lo pueden cerrar, lo van a tener boqueando, es lo que quiero decir. O sea, con lo mínimo indispensable por un tiempo, probablemente con clausuras administrativas tan cíclicas que ya se va a convertir eso en una costumbre sin que el LUM llegue a estar clausurado, o no va a estar formalmente clausurado, digamos. Entonces, como les digo, ahí el punto de entrada es el Ministerio de Cultura y naturalmente eso depende del gabinete y del Ejecutivo en general, ¿no? No es solamente la ministra que esté actualmente al cargo. Ya, gracias Guillermo, entonces por tu participación. Sabemos que tienes que retirarte porque tienes otra actividad. A nombre de ESCO y todos los participantes te agradecemos tu participación. ¿Permíteme y sobre una todo pregunta? A ver, rapidito nomás, Teresa. Ya. Sí, A ver. bueno, claro, yo no, es cierto lo que tú dices, no todos los recuerdos son igual a memoria, ¿no? La memoria es algo que se construye, y bueno, claro, uno no ha vivido los años 30, pero uno tiene memoria de lo que son los años 30 a través de esa hay claroscuros que no, momentos históricos que no han sido reconstruidos, ¿no? Y o que son de debate, ¿no? Y uno de ellos un poco conflictivo, ese que yo señalaba, ese nuevo comienzo de los... Y bueno, ¿perdón? ¿Se me va mi voz? No, se entrecorta un poco tu intervención, Teresa. Ya, voy a apagar mi cámara. Entonces, bueno, era sobre esa memoria construida que era mi pregunta, ¿no? Y justo el LUM juega un papel fundamental en la construcción de esa memoria, quizá cortita, ¿no? No es de 2.800 años como la del señor Zipán, pero es una memoria
que creo que no está en los libros de historia y que está en el LUM. Era eso nomás. Gracias. Sí, sobre ese punto, justamente esa es la importancia de la memoria, pues, porque frente a discusiones del tipo de el padre que le dice a su hijo, o algo parecido, tú no sabes de lo que hablas porque yo estuve ahí, yo lo vi con mis propios ojos, está aludiendo a una experiencia, pero parece que importa la memoria, pues, o sea, tener un cierto tipo de memoria, de lo contrario solamente podríamos hablar acerca de lo que directamente hemos vivido. Hay también una comunicación intergeneracional, que es un poco el punto que quiero destacar. O sea, la memoria es finalmente cómo los recuerdos de una generación los podemos transformar en memoria de las siguientes generaciones. Ese es y ahí, en efecto, sí, claro que hay una disputa política. Y lo del señor Zipán, claro, una representación escrita del señor Zipán, por supuesto que no tenemos. Pero lo que quiero decir es que una sociedad-estado que duró 800 años en la costa norte peruana, es un poco difícil pensar que no dejó ninguna huella emocional. Si estamos hablando de la herencia colonial por algo que pasó hace 200 años, ¿por qué no puedes hablar de algo que abarcó muchísimas más generaciones? Entonces, a eso voy con que entender la historia peruana en términos de un Big Bang occidental me parece fatal, simplemente atroz, y que eso sí debemos desterrarlo. Yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer en términos de establecer una continuidad entre lo que hasta ahora se conoce como arqueología e historia, ¿no? Entonces, es una continuidad mucho mayor y es una continuidad además emocional. O sea, de eso estamos hechos, nos demos cuenta o no, es lo que quiero decir. Eso es lo que quería decir y me apena muchísimo. Bueno, por un lado, muchas gracias por la repregunta y el interés de Teresa, que es así como creo que deben ser los buenos diálogos, pero apenadísimo, porque yo quería, aunque sea, escuchar los primeros 5 minutos de la intervención de Eduardo, pero me voy a tener que ir. En todo caso, Eduardo, un enorme abrazo y escucharé la grabación para poder escucharlo. Un gran abrazo para ti y para todas y todos los participantes, ¿no? Ya, gracias, Guillermo. Y ahora sí, este es el turno de la exposición de Eduardo. Ya lo había presentado, así que Eduardo, tienes 25 minutos para tu presentación. Y de ahí vienen los comentarios y preguntas. De acuerdo, sí. Bueno, en primer lugar, retribuyo el saludo, el abrazo a Willy. Espero que tomemos un café pronto y podamos compartir nuestras reflexiones. Me quedo muy impresionado por lo que él nos ha compartido y varias de las cosas que voy a decir van a ser en realidad comentarios a lo que él ha dicho, ¿no? Una primera cuestión que yo traía como previa a escuchar a Willy es este asunto, ¿no? De no dar por supuesto que nuestros recuerdos son los recuerdos de todas y de todos. Yo con cierta frecuencia participo en actividades con grupos de jóvenes que te invitan a hablar de la coyuntura o de los derechos o de la política o de Mariátegui. Y una de las cosas que tomé nota el otro día al hacer un comentario sobre la coyuntura y sobre el tema del gobierno de Boluarte, el golpe y todo lo demás, es que tenía al frente un grupo de personas que no han vivido bajo el gobierno de Fujimori, ¿no? Es decir, que habían nacido, tenían 20 años, 22 años, habían nacido una vez que Fujimori había sido derrocado, para no hablar ya de los 4 suyos, ¿no? Para no hablar ya de los 4 suyos. Entonces, en fin, eso genera pues unos desafíos comunicacionales y creo que más allá de comunicacionales, hasta epistemológicos, ¿no? Que vale la pena tener en cuenta. Yendo al tema, ¿no? Lugar de la memoria, me hizo pensar el nombre de la institución a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Porque tiene dos palabras fuertes, ¿no? Memoria, creo que se ha hecho alusión a ello y sobre eso también haré algún comentario. Y la palabra lugar, ¿no? Lugar, sitio, espacio geográfico, físico,
ubicable, ¿no? Cartografiable, lugar de la memoria. Y en el Perú se habla, incluso hay por ahí una carta que está circulando de lugares de la memoria, ¿no? Espacios físicos en los cuales se busca hacer presente la memoria, sea cual sea esta, ¿no? Y no es casual que la arremetida que está en curso tenga como uno de sus blancos centrales los lugares de la memoria. Estamos con el Bloom y tenemos la amenaza pendiente en relación al ojo que llora, y en varios lugares del país donde ha habido intentos o avances de lugares, estos han comenzado a caer en el olvido e incluso algunos comienzan a ser agredidos sistemáticamente. El caso más sistemático que tenemos en los últimos años es la cotidiana defensa que hay que hacer en Ayacucho de La Hollada, ¿no? Que es considerado obviamente un lugar de la memoria por la cantidad de restos humanos que fueron arrojados en ese lugar, ¿no? Entonces, y es curioso porque creo que la ofensiva en curso, que no necesariamente es una ofensiva coordinada, ¿no? Que tiene un genio maligno detrás, pero que revela voluntades y sensibilidades que confluyen en lo mismo, apunta más a los lugares que a los textos, ¿no? Ya los cuestionamientos al informe de la CBR, que fueron muy fuertes en otro momento, y ya no se reiteran con tanta facilidad, y más bien el foco está puesto en los lugares, ¿no? Creo que este cambio de foco del texto informe de la CBR a los lugares de la memoria revela una opción política de los adversarios que tiene que ver con una cierta lectura también de la textura de nuestra sociedad y de sus formas de comunicar y obviamente pues el deterioro del texto como tal en general, ¿no? Y esta creciente visualización de la sociedad que se expresa en esta proliferación de redes sociales y TikToks y todas esas cosas hace que los lugares como tal comiencen a ser más peligrosos, ¿no? Que los textos, ¿no? Y creo que en ese sentido esto también hay que tomarlo en cuenta para las contracampañas, digamos, para la contraofensiva que haya que dar, ¿no? Nosotros seguimos anclados en una cultura mucho del texto, ¿no? Y pensamos que escribiendo un buen texto sobre los años de la violencia vamos a responder a la campaña, y probablemente no es. Yo soy del texto, por si acaso, dicho sea de paso, pero defenderlo hasta morir. Pero creo que la sensibilidad de la sociedad probablemente camine por otros lados, ¿no? Bueno, esto sobre el lugar. Y ya viendo el tema de la memoria propiamente, ¿no? El lugar de la memoria, ¿no? Porque busca visualizar, ejemplificar lo que sucedió en determinada época de nuestra historia, que fue sintetizado, reflexionado, criticado, enjuiciado por un texto llamado Informe de la CBR, Informe de la Corrupción de la Verdad, y que estaba acompañado además de otros testimonios que también se despliegan en este lugar, de tipo visual, audiovisual, otros textos y cosas similares, ¿no? Pero el eje de todo esto es memoria, ¿no? Memoria como recuerdo colectivo, compartido. Muy, muy valioso lo que Willy nos ha anotado, ¿no? Esta diferencia entre recuerdos y memoria. Y claro, la memoria trasciende a los recuerdos, ¿no? Nosotros usamos cotidianamente la palabra memoria para referirnos a estos artefactos. Creo que ya nos usan mucho, ¿no? Ahora se usa la nube. Estos artefactos en los que podíamos llevar nuestros textos, ¿no? La memoria, el USB en términos técnicos, ¿no? Pero lo tengo en mi memoria, te paso mi memoria, etcétera, ¿no? La memoria es un artefacto en el que se acumulan textos, imágenes, ¿no? Y al cual se puede recurrir, algo fijo, ya algo que ya está, que está establecido ahí, ¿no? Que se puede tomar y modificar, pero que mientras esté ahí no se modifica. Es un archivo, un gran archivo la memoria. Pero la memoria también tiene otras connotaciones que pueden ser más útiles para entender esto que justamente Willy nos ha mencionado, ¿no? Con ese extraordinario paralelo que ha hecho entre determinados episodios de nuestra historia, que han durado un par de siglos, en el caso de la colonia, 3 siglos y medio, casi menos de 4, y tenemos a este señor de Zipán que tiene 8 siglos de historia, y otros señores y señoras por ahí cuyos restos son testimonios de sociedades que tienen varios siglos de historia, ¿no? Bueno, y ese ejemplo es el ADN. ¿Qué cosa es el ADN? ¿No?
El ADN es la memoria genética con la cual llegamos a la vida. Sin ADN no hay vida, sin memoria no hay vida. Pero el ADN es solamente la colección de rasgos fisonómicos, el color de los ojos, tu estatura, el volumen de tu cuerpo, o el ADN trae mucho más, ¿no? Trae mucho más. Claro, siempre es peligrosas estas visiones geneticistas de la herencia humana, individual y colectiva, pero creo que es indudable que el ADN trae mucho más que simplemente información sobre el color de tus ojos y el tamaño de tus huesos, ¿no? Y que se transmiten a través, por lo menos, de determinadas predisposiciones que van a ser claves para tu interacción social. Hay toda esta discusión entre los lingüistas, los filósofos, sobre el tema del lenguaje, ¿no? Chomsky es uno de los protagonistas de eso, ¿no? Y creo que es muy poco válido hoy día la idea de que somos tabula rasa y que ahí el lenguaje solamente se aprende en la sociedad. Venimos con determinadas predisposiciones, ¿no? Para el lenguaje que están marcadas por el lenguaje que han hablado nuestros ancestros, ¿no? O los lenguajes que han hablado nuestros ancestros. Entonces, creo que esta idea, el remitirnos para entender adecuadamente la memoria del ADN, en términos biológicos, que no solamente se refiere entonces a características individuales, sino también por lo menos a predisposiciones sociales, nos permite ir más allá del tema de los recuerdos, ¿no? Y cabe también la pregunta, ¿no? Que también ha tenido respuestas en la teoría social y en la filosofía, sobre qué tanto la sociedad en la que nacemos no nos rodea de una determinada manera que nos transmite su memoria colectiva de múltiples maneras, ¿no? Y eso debe expresar en nuestros hábitos, nuestros gestos, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratarnos mutuamente, etcétera, ¿no? Creo que por ahí, yo no estudio a fondo este personaje, ¿no? Esta idea de hábitus de Bourdieu poco va en ese sentido, ¿no? Entonces, la memoria no solamente es la colección de los recuerdos, la memoria no solamente es el texto que se registra, la memoria es la herencia que se recibe genéticamente en parte y socialmente, digamos, ¿no? Espacialmente, ¿no? También, ¿no? Nacemos en una ciudad y en esa ciudad, desde muy pequeños, comenzamos a darnos cuenta que hay determinados personajes notables cuyo nombre está en calles y en plazas, y van a ser los hitos de nuestra vida individual y colectiva. Lima está llena de esos hitos, algunos de ellos hartos discutibles, por cierto, ¿no? Y permanentemente hay una pelea por nombrar y renombrar la ciudad. Rocío Paz me comentaba que ahora en El Salvador hay una coordinación para defender el nombre de una calle, un personaje que creo que está vinculado a la Guerra del Pacífico, uno de los más notables, por cierto, porque le quieren poner a esa calle como nombre a Luis Castañeda Locio, cosa que ya ha sucedido, parece, en uno de los distritos vecinos. Entonces, nombrar y renombrar es ir rehaciendo de alguna manera la memoria, ¿no? Los casos más notables de esta pelea cotidiana por las calles y las plazas está en España, me parece, ¿no? Donde hay toda una lucha de décadas y que uno siempre escucha ejemplos por desfranquizar las ciudades, ¿no? Cambiando el nombre de plazas, calles que son de personajes del larguísimo gobierno de Franco, ¿no? Bien, entonces creo que estamos en eso, ¿no? Es una disputa lo del LUM y otros episodios que están por ahí en torno a lugares de la memoria y también en torno al texto, por supuesto, ¿no? Pero como digo, la prioridad reciente parecen ser los lugares antes que el texto. Es una disputa por la memoria en su sentido más amplio, ¿no? Por la forma como se organizan los recuerdos colectivos y las huellas físicas de estos recuerdos o de estos eventos, ¿no? La valoración de esos eventos, ¿no? Y ahí es donde aparecen algunas cuestiones importantes a mencionar, ¿no es cierto? Porque esta estrategia tiene diversas manifestaciones, ¿no? La más burda es cerrar, clausurar, arrasar, ¿no? El alcalde Jesús María quisiera arrasar el ojo que llora, ¿no? Simplemente sacar ahí todas las piedritas, ¿no? Y convertir eso en un pedazo más del parque y de repente poner un parque infantil encima o una feria o lo que sea. Entonces, es arrasar, es anular, ¿no? Cancelar, por usar una palabra que se usa mucho últimamente referido a otros temas controversiales también. Esa es una estrategia, una de las estrategias. La otra es reescribir.
¿ya? Que es, vean, ¿saben qué? Este está mal, entonces que lo reescriban, ¿no? Es un poco lo que quiere hacer López Aliaga, lo que pretendería hacer, es una solución más burda. López Aliaga. Le damos el número a los militares para que reescriban eso, ¿no es cierto? Para que reordenen ese lugar, reordenen ese espacio, ¿no? Y dispongan de otra manera los artefactos, las cosas, destruyan algunos, pongan otros y redefinan lo que puedan quedar, si queda efectivamente alguno, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Cancelar a reescribir o rediseñar, ¿no? No está claro qué es lo que pretenden, porque lo que me parece a mí notorio, notable incluso, es que hasta ahora no han hecho grandes esfuerzos por reescribir sistemáticamente la historia de este periodo más reciente, ¿no? Claro, hay documentos de los militares, ¿no es cierto? Que son bastante, algunos, en fin, traen información, algunos son más trabajados, otros menos trabajados, pero que han tenido difusión entre ellos y lo que nos interesa, lo que ellos piensan, por razones obvias, ¿no? Pero una campaña sistemática masiva de lanzamiento del informe paralelo y de construcción de los lugares que legitimen o que expresen físicamente ese informe paralelo, me parece que no se ha dado hasta ahora. Puede ser que se dé, puede ser que lo estén tramando, ¿no es cierto? Y más bien en los actores más cotidianos de la campaña esta negacionista, como se dice, como solemos decir entre nosotros, la estrategia más frecuente es borrar, cancelar, olvidar, dejar el hueco, ¿no? Dejar en blanco o en negro el episodio, el momento en cuestión, y reemplazado por una frase genérica, ¿no? Los militares defendieron la patria, punto, entonces no hay nada que discutir. Y los senderistas son una banda de criminales, asesinos, neuróticos, no hay nada que discutir sobre el sendero, ¿no es cierto? Y mientras menos se hable de eso, mejor, ¿no? Es una estrategia cancelatoria cuyo, bueno, pues ya no está Willy, que tiene formación profesional en el tema. Obviamente, pues cualquier psicoanalista te dirá, pues cualquier psicólogo te dirá que es una estrategia de efectos muy perjudiciales en la psique individual y obviamente también en la psique colectiva, ¿no? Cancelar, ¿no? Dejar el hueco ahí, ¿no? Pero en fin, yo creo que en algún momento sería importante discutir frente a qué estrategia estamos. Son varias seguramente, porque cada una implica respuestas diferentes, ¿no? Cada una implica respuestas diferentes, ¿no? Pero por otro lado, creo que una de las limitaciones que tiene la defensa que pretendemos hacer, en la cual estamos comprometidos, de defender esta memoria, estamos hablando en concreto de la memoria que está materializada en lugares como el LUM, ¿no es cierto? O en lugares como El Ojo que Llora, o en otros lugares de la memoria. Dicho sea de paso, poco se menciona uno de los lugares de la memoria más, yo hace tiempo que no lo veo, pero en su momento uno de los más coherentes y sólidos, que es el que está en Huancayo, que se debe a al controvertido pues, personaje fundador y líder de Perú Libre cuando fue gobernador regional. En fin, nos estamos refiriendo a esta memoria de este periodo, ¿no? De los 80 en adelante. Sin embargo, creo que una de las limitaciones que tenemos es que nos hemos quedado en defender la memoria de este periodo sin un entrelazamiento más claro, como sí lo hace el informe de la Comisión de la Verdad, con la memoria más amplia de la historia del país, ¿no es cierto? Y creo que eso nos revienta la cara a cada rato, y particularmente en los últimos meses, cuando vemos que varias de las causas que el informe de la Comisión de la Verdad había identificado como factores determinantes del proceso que desemboca en las décadas de la violencia, estaban absolutamente vivas y latentes y a la flor de piel y estallan, ¿no? Claramente a lo largo del último año y medio, pero en particular de diciembre en adelante, con estos comportamientos criminales de inspiración racista y excluyente, ¿no? Entonces, una versión más, o sea, entretejer más claramente la memoria de las décadas del proceso armado interno, del conflicto armado interno, que es el nombre técnico que solemos utilizar, con la memoria más amplia de la experiencia peruana, una
frase muy lograda, muy sólida de Jorge Basadre, la experiencia peruana, ¿no es cierto? No es la esencia peruana, no es los arcanos peruanos, es la experiencia peruana. Ese entretejido es algo que no está, que se ha perdido, ¿no? Que tiene que ver con una pérdida de más largo plazo, diría yo, que se ha vivido en el país. Tiene que ver con el fujimorismo, ciertamente, tiene que ver con cierta voluntad de no ver a raíz del conflicto armado interno, más o menos generalizado en la sociedad, y es la pérdida de la lectura histórica de la experiencia peruana. No quiero usar el término historicismo, porque eso tiene connotaciones filosóficas que son discutibles, pero el pensamiento peruano en general, y no me refiero al pensamiento filosófico o político o de crítica literaria, etcétera, ha sido un pensamiento, particularmente en el siglo XX, con un componente fuertemente histórico, ¿no? Esto es clarísimo, ¿no? Después del inicio del pensamiento crítico con González Prada, que no tiene un componente histórico muy claro y queda ahí como una suerte de voz en el desierto, con un tono más bien judicial y condenatorio, que fue positivo en su momento, pero que es muy peligroso si se mantiene como tal, ¿no? Porque lleva a juicios condenatorios que terminan por paralizar la posibilidad de acción colectiva. Pero después de él, lo que viene luego en todas las disciplinas es una aproximación fundamentalmente histórica al análisis de los problemas peruanos, ¿no? Está en Ribagüero, está en Mariate, de alguna manera incluso está en Haya, en Sánchez, en Tello, Valcárcel, en fin, y podríamos revisar todos los momentos, diversos momentos, y diversas coyunturas intelectuales y nombres en las diversas disciplinas, y si algo ha caracterizado al pensamiento peruano en buena parte del siglo XX, ha sido esta visión histórica de sí mismo, o sea, una sociedad que se percibe a sí misma como una sociedad con una riquísima historia y que no puede pensar su futuro sin apelar a su experiencia histórica, ¿no es cierto? Y por lo tanto el rol del historiador, hay trabajo de Burga sobre eso y algún artículo de Flores Galindo también sobre eso, ha sido un poco totémico en la sociedad peruana, ¿no? Los grandes gurúes de la sociedad, quienes eran en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Los historiadores, ¿no es cierto? Basada en primer lugar, Macera, pues, por ejemplo, obviamente, ¿no? Y los más jóvenes, ¿no? Y en las distintas disciplinas siempre una aproximación histórica a la reflexión sobre la economía, o sobre la literatura, o sobre el factor religioso, o la religión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta visión de sí mismos y de sí mismas, de peruanas y peruanos, como parte de una sociedad con historia, ¿no es cierto? Y en el caso del pensamiento crítico, porque esto también vale para los no críticos, Ribagüero, por ejemplo, ¿no? Que pensaba que todas nuestras desgracias tienen que ver con la caída de los Habsburgo en el siglo XVII, inicio del XVIII, ¿no? Pero también desde una óptica histórica. Bueno, en el caso del pensamiento crítico, esta visión fuertemente histórica de nuestra vida nacional, ¿no? Está enganchada con los proyectos de futuro que tienen que formularse y legitimarse como proyectos con raíces históricas, con enraizamiento histórico, ¿no? Esto era muy fuerte hasta la segunda mitad del siglo XX. Yo lo tengo registrado en un trabajito que alguna vez culminaré, ¿no? Si uno revisa los documentos de los partidos de izquierda de la década del 70-80, todos comienzan con una síntesis de la historia peruana, ¿no? En algunos casos más dura, en otros casos más flexible, un poco dogmática a veces, los 5 modos de producción, lo que sea, ¿no es cierto? Porque no había cómo intentar postular un proyecto de país si no se apelaba a eso, ¿no? Eso se debilita profundamente con visiones más, no sé cómo definirlas, ¿no? Funcionalistas, estructuralistas, duras, y también empiristas simplemente, ¿no? En cada disciplina las cosas evolucionan en un sentido diferente al mencionado, ¿no? Y claro, ahí hay el peligro y la tentación que muy bien la ha señalado Willy, yo la comparto plenamente, de querer encontrar un principio, un fundamento último
a partir del cual recomenzar la historia, ¿no? Recomenzar, ahora será refundar la república. Pensándolo bien, creo que es una frase que no corresponde a lo que hay que hacer, dicho sea de paso, ¿no? No hay como refundar una sociedad, o sea, quizás algo después de una hecatombe nuclear, ¿no? Ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial las sociedades europeas se refundaron en el sentido radical del término, ¿no? Sino se reconfiguraron y todas ellas adquirieron perfiles y institucionalidades que recordaban bastante sus características previas, ¿no? Y los alemanes siguieron siendo tan diferentes a los franceses como lo eran en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, aunque corrigiendo, pues, efectivamente, los factores que los habían llevado a la catástrofe de la guerra mundial. Entonces, creo que el momento actual en el cual vivimos una ofensiva contra la memoria de la historia reciente, con distintas estrategias que en algunos casos no están claras, ¿no es cierto?, exige el recuperar una mirada mucho más amplia de la memoria como fundamento de no solo nuestro presente, como explicación de nuestro presente, sino como fundamento de nuestras propuestas a futuro, ¿no? Como fundamento dinámico, pragmático, no en el sentido de fundamento esencial, ¿no? Hay la tentación de estos historicismos esencialistas, para usar dos palabras complicadas, no porque no se entiendan, sino por todo lo que cada una de ellas conlleva, ¿no? Mientras que López Aliaga quiere, pues, volvernos a la colonia, seguramente, hay quienes quieren volvernos al imperio incaico, ¿no? Y ambos esencialismos en realidad traicionan la historia, traicionan la noción de historia, ¿no? Son restauraciones. Creo que es muy fuerte la idea de restauración en quienes están conduciendo este proceso político, quienes están a la base o detrás y presentes en el gobierno de Dina Boluarte y en el Congreso que tenemos que lamentablemente sufrir cotidianamente, ¿no? Quieren restaurar algo que se ha perdido, ¿no es cierto? Quieren restaurar, y cada uno verá hasta dónde ya su restauración. El que menos hasta Fujimori. Hay quienes hasta Odría y hay quienes hasta la colonia, seguramente, ¿no? Pero frente a ese mal uso de la memoria, porque de alguna forma están usando la memoria también, ¿no? La añoranza de la Arcadia fujimorista, es el momento fundacional, al cual hay que volver, ¿no? O de la República Oligárquica, al cual hay que volver, y por lo tanto, acá los problemas comenzaron con Velasco, la reforma agraria, y quienes contribuyeron a eso, o la memoria esta colonialista, colonial, ¿no? Etcétera. Creo que no se trata de contraponer otra propuesta equivalente a esa, ¿no? Sino pensar de otra manera la historia y pensarla como, no como fundamento del futuro, sino como raíz del futuro, ¿no? Raíz, ¿no? Creo que la idea está en Mariette y está también en un verso de Octavio Paz, que después Miguel Yuste usa por el título de uno de sus trabajos, de sus libros, ¿no? Alas y raíces. Las raíces nos las da la historia, las alas nos las da la imaginación, y ambas son necesarias para pensar y construir el futuro. En fin, yo creo que lo que nos convoca hoy, que es la preocupación por los efectos que está teniendo esta campaña contra la memoria y contra los lugares de la memoria, nos debe llevar a recuperar de manera mucho más amplia la noción de memoria, ubicarla en su verdadero sentido, quitarle cualquier sesgo esencialista, obviamente, y vincularla fuertemente con los proyectos de futuro. Y en ese sentido, entonces, la defensa de los lugares de memoria vinculados a la década del conflicto armado interno, la defensa del análisis y conclusiones que se expresan en el texto del informe de la Comisión de la Verdad, y insisto que es de la verdad, no es el relato de la verdad, sino es la verdad, y como tal tenemos que defenderlo, creo que tiene que ser ubicado en este contexto. Creo que es una pieza clave, ¿no? Para impedir que estas estrategias negacionistas, en algunos casos, o de reescritura y de redefinición de las cosas en otros, prosperen, ¿no? Efectivamente, como decía Willy, no hay en ese sentido que apelar a un supuesto origen auténtico
y todo lo demás sería ficticio, falso, casi inexistente, ni suponer que vamos a ser nosotros los del nuevo inicio, ¿no? Sino que vamos a implicar una nueva síntesis de la experiencia peruana, con nuevos parámetros ciertamente, con reajustes que probablemente sean muy duros y muy dolorosos y conflictivos, pero que no son para nada, pues, no están para nada atrapados en un mito adánico ni nada por el estilo. Entonces creo que en ese sentido, esto que estamos viviendo nos puede ayudar también a no solo a responder, que hay que hacerlo, por supuesto, sino también a recuperar dimensiones que tuvimos muy fuertes en otros tiempos. Apelo a los recuerdos de la mayoría de los que estamos aquí presentes, quizás algunos no los comparten, pero hay testimonios de décadas en las cuales sí, una visión crítica de la sociedad con un fuerte componente histórico estuvo muy articulada con propuestas de país a futuro que hoy tenemos que actualizar. Gracias. Gracias, Eduardo, y no sé si ya se animan para las preguntas y comentarios. Mientras se están animando si los compañeros, yo estaba pensando en este tema que señalas tú de reescribir o cambiar la memoria o la historia, ¿no? Porque, claro, quiero poner lo que a mí me conviene o lo que yo quiero borrar, ¿no? Y eso está relacionado con estos atentados a todos estos lugares de la memoria, ¿no? Y sobre todo también cómo esta parte de lo vivido no forma parte, digamos, en la parte de formación, o algunas partes se quiere tocar y otras partes no se quiere tocar, ¿no? Entonces, y ya hasta te relacionan con digamos, con grupos políticos, obviamente la ultraderecha, les pasa, hablamos de eso, cómo te relacionan con actos terroristas, entonces, y digamos, como limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas, y que todo lo que está que es el pensamiento más progresista, los comunistas son pro-sendero, pro-terroristas, entonces hay ahí, como también lo señala Willy también al comienzo, este tema de la participación de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, todo ahí, digamos, una campaña para que, digamos, parte de la memoria, parte de nuestra historia desaparezca, ¿no? O sea, yo tengo hijas, los que tenemos hijas de 20 tantos años, 25 años, no han vivido mucho este tema, entonces escuchan lo que dicen los medios de comunicación. Y como decíamos en una sesión de coyuntura anterior, tenemos que ganar esos espacios en los medios de comunicación para poder posicionarnos y sobre todo poder discutir de manera conceptual todos estos temas que relacionan, digamos, y que ven la única salida al desarrollo de nuestro país, digamos, por el lado del extractivismo o la gran empresa, y dejan de lado, digamos, el tema del ejercicio de derechos de todos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema ahí que, como lo señalan ustedes, a seguir trabajando, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna participación, alguna pregunta de las y los participantes. No veo, a ver si aquí alguien está levantando la mano. Vamos esperando, no sé si algún comentario sobre Eduardo, que estaba comentando mientras se animan los compañeros y compañeras. No, sí, reescribir, ¿no? Es algo permanente. Hay una reescritura legítima de la historia, en el sentido de que cada nuevo presente nos devela cosas del pasado que no habíamos percibido, quizás, ¿no? Son cosas que estaban ahí subyacentes, que aparecen y que tienen que ser entonces, tienen que apelar a sus antecedentes, ¿no? Pero hay otra reescritura que es simplemente malintencionada y distorsionadora, que lo que hace es negar hechos, ¿no? Y negar hechos reales, contundentes, fácticos, y claro, y ahí el tema clave es después, ¿quién gana la campaña de difusión? ¿No es cierto? Y ciertamente la gana, en una primera instancia por lo menos, quien tiene el control de los medios, que es lo que está pasando en el Perú en los últimos años. Ahora, es cierto, sin embargo, que no es tan claro que gane la batalla al 100%, ¿no? A pesar de todo el despliegue mediático, a pesar de todas las campañas en contra del informe y de la memoria y todo el terruqueo, etcétera, hay formas de resistencia, algunas más explícitas, otras más implícitas, ¿no?
que se mantienen. Hay una natural desconfianza del poder, por ejemplo, en la sociedad peruana, ¿no? Que hace que conforme el poder se convierte más abusivo, la desconfianza frente a él sea mayor. Y si bien la conducta externa puede ser de cierto sometimiento a ese poder abusivo, sin embargo queda un resto ahí de resistencia y de capacidad de rebelión que aparecerá cuando haya las posibilidades de que aparezca, ¿no? Nadie es tonto para tirarse pues solo frente a una columna policial y gritarles asesinos, cosas por el estilo, ¿no? Pero se lo guarda y en algún momento lo dirá, ¿no? Cuando sienta que hay condiciones para eso. Y hay fisuras, ¿no? Hay grietas. A mí me ha llamado, bueno, me ha llamado la atención, en fin, puedes analizar cómo ha tratado la prensa el caso Urresti, ¿no? Que ha sido realmente una victoria no solo de los familiares, sino del movimiento de derechos humanos y por la verdad, ¿no? Claro, Urresti tuvo también algunos aliados importantes, caretas, quizás no es tan importante como era hace algunas décadas, pero era muy difícil para los periodistas más pro sistema pronunciarse en contra del fallo, por ejemplo, ¿no? Y hemos visto, yo no veo mucha televisión, pero he visto después resúmenes en los cuales algunos voceros que en otras ocasiones recientes han sido tremendamente unilaterales, la defensa cerrada de la Fuerza Armada y Policial, frente al caso Urresti, ¿no? Bueno, pues también las sentencias, colega, ¿no? Asesinado, etcétera, ¿no? Y claro, también lo de López Aliaga, su polarización con Urresti también quizás contribuyó, pero digo, hay casos como ese que revelan de que no basta el control omnímodo de los medios, ¿no? Para garantizar el triunfo de una determinada versión. Operan otros mecanismos más complejos también en la sociedad. Gracias. Eduardo Toche, por favor, la palabra. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Lo último que acabas de comentar, y creo que es crucial, ¿no? Para la conversación que estamos sosteniendo, porque conduce directamente al hecho de que podemos creer ingenuamente, ¿cierto?, que la memoria simplemente se da, no tiene un soporte social y, sobre todo, no tiene un soporte político, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que creer también ingenuamente que hay una verdad y que creo que fue en parte, ¿no? Y creo, es una conjetura, ¿no? El error de muchos de los que integramos la Comisión de la Verdad, ¿no? Creer, esto es la verdad, sin considerar que lo que empezaba allí era una lucha política y que debía tener un soporte político que finalmente no se dio, pues, ¿no? Es decir, Eduardo, a ver, hagamos un recuento y cuánto de nuestras pequeñas y menguantes organizaciones finalmente, ¿no es cierto?, asumieron políticamente, ¿no?, una lucha por la verdad desde la izquierda, ¿ya? ¿No? La derecha sí, ¿no? Ahí las tienes, nosotros, ¿cierto? Y esto también me lleva, ¿no?, al hecho de que sí hubo situaciones fuertes en determinados momentos, muy restringidas. Es decir, en todo esto, personalmente, ¿no?, yo considero mucho lo que significó la historia de la coordinadora, ¿no?, en todo esto, pero una historia organizacional que, y dime tú si estoy exagerando, creo que podríamos reducirlo a la interés de algunas personas, ¿no? Pancho, ¿no? Y otros, ¿no? Y que tanto también, ¿no?, digamos, tuvimos o hicimos el esfuerzo para ir reciclando e ir construyendo y reconstruyendo nuestros propios discursos de memoria. Entonces, a veces me da la impresión de que, y esto también, impresión, ¿no? Quiero usar estas, ¿no?, que estamos agotados, ¿no? Es decir, ¿no? Y al estar agotados somos reactivos, ¿no?, frente, ¿no?, a cada López Aliaga. Entonces tratamos, ¿no?, de reaccionar, no de elaborar un discurso.
Entonces, no sé, ¿tú cómo consideras esto, no? Que es fundamentalmente una lucha política que no la hemos dado, ¿no?, en su exacta dimensión. Ahí está, eso es. Gracias. Mónica también levantó la mano y ahí ya, pues, esperamos tu comentario, Eduardo. Gracias. Gracias, Eduardo, por la exposición. Quería consultarte, a partir de tus conocimientos y de tu experiencia, la mayoría de las sociedades latinoamericanas han experimentado situaciones de conflictos internos, de violencia. em, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. ¿Tú cómo evalúas a nivel de la región la reacción de la sociedad civil frente a estos temas de la reconciliación, de los trabajos de la Comisión de la Verdad que se instauraron en los diferentes países? Si eso tiene que ver, o sea, tiene un mayor grado de aceptación en algunas sociedades que tienen una sociedad civil con un tejido bastante más fuerte, o de ti, ¿para qué? ¿De qué depende, ¿no?, el grado de avance en estos procesos? Gracias. Ya, Eduardo, por favor. Sí. Bueno, creo que las dos preguntas se vinculan, ¿no? Porque mi tocayo ha hecho alusión a la relación entre el informe y el proceso político peruano, y Mónica de alguna manera nos pregunta, nos plantea la necesidad de reflexionar sobre los informes o sus equivalentes, ¿no?, de Comisión de Verdad y las sociedades y los procesos políticos latinoamericanos, ¿no? Y yo creo que hay varias conexiones que no hemos terminado de comprender, ¿no? Creo que Eduardo Tocha mencionó bien de que una carencia, una extrema limitación de construir una sólida base política para el informe y sus conclusiones, que probablemente tuvo que ver con una sobrevaloración de la llamada transición democrática y la posibilidad que por ahí se solucionara el problema, y básicamente era apostando a la fallida transición democrática de Paniagua y Toledo, que los problemas planteados por el informe se iban a resolver. Y no fue así. No fue así porque los actores más importantes de lo que vendría a ser el juicio final que hace, el juicio conclusivo que hace el informe, quedaron intactos durante la supuesta transición democrática. Entonces, hay ciertamente una falencia, ¿no? Y en términos de la sociedad, en la medida en que la sociedad en su conjunto, esto es muy arbitrario, hacer afirmaciones generales para la sociedad, pero en promedio, digamos que la mayoría de la sociedad peruana vivió alternativamente fases de cierta estabilidad, fases de crisis, no logró estabilizarse una sociedad civil más articulada, ¿no? Y los efectos destructivos del tejido social de las décadas previas y de los años mismos de la transición, que se mantuvo, ¿no?, las políticas neoliberales, los efectos destructivos sobre el tejido social de esas políticas fueron muy grandes y se mantuvieron e incluso se incrementaron, ¿no? Entonces, sobre la base de una sociedad precaria, precarizada, desigual y altamente inestable, y con un sistema político muy deslegitimado, con signos claros de corrupción, y sin una apuesta estratégica clara por los temas de profunda reforma que implicaba el informe en la Comisión de la Verdad, las conclusiones y el informe mismo cada vez más estaba colgado del aire, ¿no?, de la voluntad de algunas personas y movimientos, que yo creo que son más que algunos individuos o que algunas instituciones, ¿no? Hay testimonios muy claros de compromiso de sectores diversos. Alguna vez creo que fue Rocío Silva la que, a raíz del 10º informe, estamos cumpliendo el 20, el 10º aniversario, perdón, estamos cumpliendo el 20, para el 10º aniversario, señalaba que en esos 10 años habían producido en el Perú más de 450, 480 obras literarias sobre el tema conflicto armado interno, todas ellas, o la inmensa mayoría de ellas, una lógica similar a la del informe, ¿no? Pero la reflexión que Mónica introduce me parece que nos amplía el panorama y nos lleva a establecer una relación
fuerte, por decirlo menos, entre la viabilidad de los informes y sus conclusiones y la efectiva resolución de los problemas que están planteados en estos informes, que tienen que ver con el autoritarismo, el carácter militarizado de la sociedad, la impunidad, etc. La relación entre esa agenda y la correlación social y política en cada sociedad, ¿no? Para mí es emblemático en eso y lo estoy tratando de seguir. Es una situación muy compleja y muy decepcionante en algunos aspectos lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? Porque Argentina fue el caso en el cual, por diversas razones, el informe y las conclusiones y los juicios dieron la impresión que ya se había asentado un claro consenso mayoritario en torno al tema, ¿no es cierto? Pero resulta que no era tan consenso ni tan mayoritario, porque hay un movimiento político en ascenso, liderado por un fascistoide apellidado Milei, que claramente cuestiona, niega, ridiculiza, enfrenta los avances en términos de lucha contra la impunidad en Argentina, y cada vez más sectores dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, que es la coalición de partidos de derecha y centroderecha opositora al peronismo, cada vez más sectores que ante el crecimiento de Milei por su derecha también comienzan a tener gestos y expresiones negacionistas, ¿no? ¿Qué pasó en la sociedad argentina que, digamos, a fines de los 80, inicio de los 90, ¿no? Daba muestra de tener un amplio consenso en todos estos temas, nunca más, etcétera, el inmenso lugar de la memoria, ¿no? Que es la antigua escuela esta de la Marina, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que la lucha política y la crisis social han desestabilizado de tal manera que se producen procesos de reescritura de la historia en función de las necesidades del momento. Y la necesidad del momento para la derecha, la ultraderecha y los sectores que las apoyan, que no son pocos, es restablecer el orden, supuestamente alterado por estas décadas de peronismo, de cuasi peronismo, ¿no es cierto? Y para restablecer el orden tienes que restablecer el papel de determinadas instituciones, en particular las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces yo creo que hay una relación ahí, ¿no es cierto? Yo creo que en ningún caso esa noción de progreso moral que es una noción muy importante, ¿no? que Willy introdujo es una buena intención, ¿no es cierto? Obviamente Willy no la comparte, obviamente, porque sé muy bien por su aproximación a estos temas, ¿no? Es una buena intención pensar que la humanidad avanza en una lógica de progreso moral. Los avances que se puedan dar, que son avances, yo no creo en un relativismo absoluto, están siempre sujetos a las correlaciones de fuerza políticas y más allá de políticas socioculturales, ¿no? Y estas se van modificando. Si no, miren ustedes lo que está pasando en Estados Unidos con lo que supuestamente hasta hace una década era un derecho fue ganado irreversiblemente por las mujeres, ¿no? Que es el derecho al aborto que está siendo revertido de diversas maneras en muchos de los estados de la Unión. En fin, yo creo que hay una relación ahí, ¿no? Y creo que entonces la necesidad de articular más el quehacer por los derechos humanos y por los temas democráticos más generales, con el accionar político cotidiano, con los proyectos políticos reales existentes, es acuciante, ¿no? Es central, porque no es simplemente con la formalización de los informes, la ley de amnistía o la ley esto, la ley lo otro, ¿no? Sino depende, como todo probablemente, en última instancia, de la correlación en la sociedad, que no solo es la correlación política, ¿no es cierto? Sería muy limitado pensarlo así, más aún en un país con una crisis política como esta, sino es la correlación sociocultural en la sociedad más grande, ¿no? Más amplia. Y creo que ahí estamos con problemas serios en el Perú. Hasta ahí. Gracias, Eduardo. No sé si hay otras participaciones. Yo también pensaba, hacía esta pregunta de que si es posible la reconciliación, ¿no? En el país, ¿no? Porque a veces escuchaba comentarios a propósito de Petro, ¿no? Que lo señalaban como no el presidente, sino el guerrillero, ¿no? El terrorista, así, cuando, digamos, entonces hay países donde sí
han logrado, digamos, una reconciliación, pero aquí, digamos, en el país parece que eso todavía no es posible, ¿no? No sé si hay otro comentario, otra pregunta para ir cerrando la sesión de hoy día. Parece que no, entonces vamos a terminar entonces la sesión de hoy día, agradeciéndote a ti, Eduardo, por tu participación y agradeciendo a todos y todas por participar en estos martes de coyuntura que organizamos como DESCO.